Durante años, Maxwell fue consumido por una sola idea: escuchar la voz de su difunta esposa, Emily. No la voz de sus recuerdos, sino el sonido real de su último momento. Para ello, había construido la cronosonda, una máquina que él juraba podía grabar los ecos del pasado. Yo, su amigo y antiguo colega, lo encontré en su vieja mansión. Había perdido peso. Sus ojos brillaban con una locura febril, y el sótano era un laberinto de cables, tubos de vacío y metal oxidado. El proyecto de una vida entera, el capricho tecnológico del siglo XX. Es el tiempo, amigo mío, me dijo Maxwell con un susurro seco, señalando la máquina con orgullo. Una grabación directa de los eventos ya sucedidos. Hoy vamos a escuchar el pasado. Intenté razonar. Le dije que era imposible, que el sonido no podía ser capturado de esa manera, pero Maxwell me ignoró. Comprobemos la tormenta, ordenó. Hacía exactamente 2 años que una terrible tormenta había asolado la ciudad. Maxwell activó el cronosonda. Después de unos segundos de un silencio tenso, el ruido llenó el sótano. Era inconfundible el bramido del trueno, el azote furioso de la lluvia contra los cristales. El experimento fue un éxito aterrador. El pasado, en efecto, podía grabarse. Maxwell me miró, y su rostro se transformó, pasando del triunfo a una desesperación familiar. O ahora la última llamada, dijo, y vi el dolor en sus ojos. O el día que Emily murió. Quiero escuchar el momento exacto, y me llamó, su último aliento. Con manos temblorosas ajustó los diales. El silencio volvió, más denso, más opresivo. La máquina zumbaba, buscando en el éter 5 minutos. 10. Yo contuve la respiración. Entonces lo oímos. Una voz débil, rasgada por el pánico y el dolor, emergió de los altavoces. Como si viniera de una inmensidad oscura. Era un grito ahogado. Max, ¿me había envenenado? La voz era la de Emily. Maxwell se desplomó contra la consola. La verdad de su muerte, que siempre se había atribuido a un ataque cardíaco, se revelaba: había sido asesinada envenenada. Yo me acerqué a él con la garganta seca. Y tenemos que ir a la policía, Max. Tenemos el nombre, la prueba. Maxwell levantó la cabeza, su rostro pálido y sudoroso. Pero su mirada ya no estaba en el dolor de Emily. Estaba en un terror nuevo, absoluto. Se arrastró hasta la consola y reprodujo la grabación. La voz se repitió, el grito desesperado. «Oh, Max, me muero. ¿O me ha envenenado?» Maxwell señaló la grabadora con un dedo tembloroso, sin despegar la mirada de mí. «¿No es Emily?», gritó, su voz apenas un hilo. «¿O el cronosonda no capta el pasado? Siempre ha tenido un pequeño retraso, un desfase. ¿O no capta el eco de hace 2 años, hasta el eco de mi futuro inmediato? Fa esa voz. ¿Fa esa voz soy yo? ¿Fa ese es mi grito?» Me acerqué al altavoz y con una frialdad que me sorprendió, confirmé la verdad. El tono era más profundo, el timbre masculino. Era la voz de Maxwell, gritando que había sido envenenado. Me puse de pie, ajustándome el cuello de la camisa. Lo miré con una calma total. «Exacto, Maxwell», dije. «Si tienes razón, siempre fuiste un científico mediocre. Tu máquina es un desastre temporal, pero es brillante. Capta el momento de tu muerte. Y créeme, ha llegado la hora de esa llamada». La taza de café que había bebido antes de encender la máquina se le revolvió en el estómago. Yo sonreí y señalé hacia arriba, donde un retrato de Emily, bella y sonriente, colgaba sobre la escalera. Ella no había muerto de un ataque cardíaco. Él no se había casado con su prima. Yo sí, y su obsesión con una máquina le había dado la excusa perfecta para deshacerme de mi rival. «Tú creíste escuchar a la muerta», le susurré mientras caía. «Pero la llamada, Max, siempre fue para ti». Y el eco de su propio grito, «¿Me ha envenenado?», se repetía en el sótano vacío. Durante 30 años, él vivió en la misma casa. Una casa de un pueblo pequeño, casi siempre en penumbra. Se había casado a los 20 con su prima Manuela, una mujer de costumbres raras que creía en las brujas y en los espíritus. Manuela moría por irse a vivir a la capital. Pero los deseos se pudrieron. Los 30 años se amontonaron sin que pudieran abandonar aquel lugar. Su existencia se había convertido en un quietud, polvo y silencio. Hasta que Manuela se empeñó en explorar. La casa tenía un semisótano viejo, un lugar húmedo y frío.
En él había un túnel de construcción muy antigua y, según decían los viejos del pueblo, daba al otro lado de la carretera, un camino que el hombre creía era solo un rumor de borrachos. Manuela, sin embargo, lo veía como la única vía de escape. Ella creía en las leyendas y cuanto más oscuro y antiguo era el túnel, más cerca la sentía de la libertad, y ya basta, le dijo una mañana, si no vamos moriré aquí, moriremos los dos. Él, temeroso de la claustrofobia y de la oscuridad, terminó cediendo ante la voluntad férrea de su mujer. Armados con una linterna débil y una desesperación sin límites, se arrastraron por la boca del túnel. Era un pasaje estrecho, frío y húmedo. Los sonidos de la tierra se amplificaban y el aire era denso y pesado. El hombre sentía que las paredes se cerraban sobre él, pero la voz de Manuela, que reptaba delante, era el único faro. «Sigue, ya casi llegamos», susurraba ella con una euforia que él no compartía. La linterna se apagó. Los últimos metros los recorrieron en la oscuridad más absoluta, guiados solo por el instinto y la promesa de un lugar mejor. Finalmente, tras un esfuerzo extenuante, la cabeza de Manuela irrumpió en el aire fresco. Él la siguió. Estaban en una calle desconocida. El asfalto era liso, las luces brillantes y el ruido de los motores llenaba el aire. La ciudad. Habían llegado a la capital, corrieron por la acera como dos náufragos, se abrazaron junto a un gran cartel que les dio la bienvenida, bienvenidos a la capital. La sensación de libertad era embriagadora. Se detuvieron ante la primera casa que parecía habitable, moderna y luminosa. Entraron con la certeza de que su vida comenzaba de nuevo. Manuela se fue directamente a la cocina, riendo por primera vez en años. Él se sintió aliviado, por fin libres de aquella prisión de pueblo. El hombre decidió hacer un recorrido por su nuevo hogar. Al llegar al semisótano, un olor familiar a humedad y tierra lo golpeó. Iluminó la habitación con el encendedor. Encontró una pequeña puerta antigua, cerrada con llave, que daba a un pasadizo oscuro. Él sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío del lugar. Se acercó a la puerta y por una rendija apenas visible pudo escuchar el eco de voces que venían del túnel. Voces que sonaban como súplicas y pasos que se arrastraban. Se preguntó quién estaría en ese momento buscando una salida de la ciudad, soñando con una vida de quietud. Miró la pequeña puerta. Se dio cuenta de que no habían escapado del ciclo. El túnel no conducía a la libertad, conducía a un lugar de la última pareja que, desesperada por huir, había salido al otro lado. Ahora ellos estaban dentro y una nueva pareja, tan ilusionada como ellos, estaba entrando a la casa que acababan de abandonar. El túnel era un círculo infinito, una trampa que garantizaba, en algún lado, alguien siempre estaría viviendo en la casa vieja, condenado a la penumbra, soñando con una capital de la que, a su vez, querría huir. Ellos habían salido de la oscuridad del túnel solo para entrar en la trampa de la luz.